Un cohete desechable. Cuesta menos de $2,000, pesa solo 5.5 libras y se niega a morir. Un soldado extiende el tubo. Un clic seco. Plástico y aluminio se encajan en su lugar. Las miras se levantan. Apunta, presiona el gatillo. Es un sistema diseñado en 1959. ¿Cómo es que un trozo de aluminio de 1959 sobrevivió a 2 programas multimillonarios para reemplazarlo? Porque es genialmente simple. El Pentágono ha intentado sustituirlo 2 veces. 2 veces ha fracasado. Hoy, este tubo sigue en producción. Sigue en manos de operadores estadounidenses. Miles de unidades se envían a la guerra en Ucrania. Es más barato que un solo visor nocturno moderno. Un arma desechable diseñada durante la era de Eisenhower. Pero la idea de este tubo barato no nació en el Pentágono. La copiaron directamente de la Wehrmacht. El concepto era simple. Un tubo telescópico, sin piezas móviles. El soldado lo extiende. ¡Clic! Las miras se levantan solas. Sin baterías que se agoten. Sin montajes complejos bajo fuego. Era una copia directa del Panzerfaust alemán. Un arma de un solo uso. El Panzerfaust costaba centavos de fabricar. El Pentágono quería esa misma economía de guerra. Quería que cada soldado fuera su propia artillería. El trabajo empezó en 1959, en el Redstone Arsenal. La compañía Hess Eastern desarrolló un motor de cohete compacto, lo suficientemente pequeño para caber en el tubo. El resultado fue el M-72LAW, arma ligera antitanque. En 1963, el Ejército y los Marines de Estados Unidos lo adoptaron oficialmente. Para entender la obsesión del Ejército con este tubo ligero, hay que ver la pesadilla que existía antes, el infierno de 14 libras que reemplazó. ¿Por qué cada soldado de infantería necesitaba su propio cohete? Porque el viejo bazooka convertía a los hombres en blancos inmóviles. El arma estándar era el M20 Super Bazooka, 14 libras de metal, 60 pulgadas de largo, 1,5 metros. La altura de un niño de 10 años. Imposible esconderse rápido con algo así. Su uso en combate era un suicidio coreografiado. Se necesitaban 2 hombres, un artillero y un cargador. Imagina la escena. 2 soldados sudando en el barro. Uno sostiene el tubo. El metal de 14 libras le disloca el hombro. El otro, a ciegas, intenta meter un cohete en la recámara mientras las balas enemigas cruzan el aire. Un chirrido de metal, un blanco perfecto. La doctrina militar esperaba una guerra rápida, fluida. La realidad eran 2 hombres arrodillados, paralizados, luchando con un monstruo de metal que los delataba. El Super Bazooka funcionaba, sí, para una guerra estática, contra blindados avanzando por campos abiertos. Era un arma diseñada para otro tiempo. El ejército de los 50 se preparaba para un tipo de combate diferente. Necesitaban un arma que un solo soldado pudiera llevar, operar y desechar. La petición oficial para diseñar esa arma llegó en 1956. 12 años después, la teoría chocaría contra el acero. 7 de febrero de 1968. Campamento de Fuerzas Especiales de Lang Vei. En la oscuridad, se oye el chirrido metálico de orugas. 11 tanques soviéticos PT-76 avanzan hacia el perímetro. Dentro, los defensores tienen 100 cohetes M-72. Sobre el papel, suficiente para una masacre. La realidad fue una pesadilla. Un boina verde apunta, aprieta el gatillo. El cohete golpea el blindaje del tanque y rebota, sin detonar. El tanque sigue avanzando, imparable. Soldado tras soldado, el resultado es el mismo. Cohetes que no se arman, cohetes que fallan, tubos que no disparan. 100 oportunidades, 0 resultados. El campamento cayó. 14 estadounidenses, muertos o desaparecidos. La investigación reveló una ironía brutal. Los tanques se habían acercado demasiado. La distancia mínima de armado del M-72 era de 33 pies, 10 metros, el largo de un autobús escolar. Si el enemigo estaba más cerca, el cohete era solo un trozo de plástico, un golpe inútil contra el acero. El ejército retiraría y modificaría miles de tubos para corregir otros fallos. Pero el daño no era solo mecánico. La confianza había sido destruida. La memoria del desastre no se borró. La desconfianza del soldado en el campo obligó a los generales a actuar. El Pentágono buscaba un arma para matar tanques, pero la infantería encontró otra cosa, una llave maestra para el hormigón. ¿De dónde vino el mito del fracaso? La respuesta estaba en la contabilidad.
Los generales no contaban los búnkeres destruidos. En las junglas, la historia era diferente. Un marín aprieta el gatillo. El cohete de 66 milímetros atraviesa la cobertura de madera. El nido de ametralladoras del Vietcong queda en silencio. En la humedad, solo quedaba el olor a pólvora quemada y a madera destrozada. 1968, la batalla de Hue. El combate urbano se convirtió en la nueva norma. 26 días de lucha calle por calle. Ahí los tanques eran raros, pero el hormigón estaba en todas partes, y el M-72 perforaba estructuras que detenían las balas de fusil. El ejército observó este historial, vio el fracaso contra los tanques y vio el éxito contra los búnkeres, y tomó dos decisiones a la vez: mejorar el M-72 contra blindaje y empezar a buscarle un reemplazo. Mientras la infantería improvisaba en la jungla, los generales en Washington tenían un plan caro. A finales de los años 70, arrancó el programa FGR-7 Viper, el arma perfecta sobre el papel. Más alcance, mejor penetración contra tanques soviéticos, el reemplazo definitivo para el M-72. Pero en 1982 el proyecto colapsó. Las pruebas revelaron un fallo catastrófico. El cohete podía detonar al ser disparado, matando al operador. El Congreso canceló el programa. Millones de dólares de los contribuyentes quemados. El ejército volvió al punto de partida, sin un arma propia. La orden fue evaluar sistemas extranjeros listos para usar. En 1985 seleccionaron uno, el AT-4 sueco, fabricado por Bofors. Su designación americana, M136. Era más pesado que el M72, más largo, más caro, pero su letalidad contra blindaje moderno era muy superior. El AT-4 se convirtió en el reemplazo oficial. El M72 fue declarado excedente. Comenzó la transición. En 1985, el AT-4 sueco ganó, al menos sobre el papel. Pero cuando el arma llegó a la infantería, la realidad se impuso. El nuevo AT-4 pesaba 15 libras. El viejo M72, menos de 6. La matemática era brutal y simple. Imagina al soldado. Ya carga con más de 60 libras de equipo estándar. Ese tubo de plástico de 15 libras se clava en las correas de los hombros. 9 libras extra por un solo disparo. Una carga que te frena, que te agota. ¿Para qué arrastrar un tubo de 15 libras contra insurgentes en camionetas? No tenía ningún sentido. Un soldado podía atar 2 M72 a su mochila por el peso de un solo AT-4. El doble de disparos por el mismo peso. Ese era el enemigo real de los siguientes 40 años de guerra. Habitaciones fortificadas, no formaciones de tanques. El M72 nunca fue restaurado oficialmente al servicio, pero tampoco fue retirado del todo. La cadena de suministro simplemente siguió funcionando. Los tubos siguieron llegando a los arsenales, en silencio. Esos tubos esperaban en silencio en los arsenales. Su momento llegó en noviembre de 2004. Operación Furia Fantasma. 12.000 soldados estadounidenses e iraquíes entraban en Faluya, la mayor batalla urbana para Estados Unidos desde 1968. El enemigo había pasado meses convirtiendo cada manzana en una fortaleza. Usaban mazos para abrir agujeros en los muros interiores. Se movían de una habitación a otra, de una casa a otra, sin pisar la calle. El polvo sofocante del hormigón destrozado flotaba en los pasillos estrechos. Minaban las puertas de entrada. Creaban campos de tiro cruzados que cubrían cada acceso. ¿Cómo sobrevivir en una ciudad donde cada puerta es una trampa? Para los marines, llamar a una puerta era una forma de morir. No necesitaban tanques, tenían el hormigón. Faluya era una ciudad de 300.000 habitantes, un laberinto de más de 50.000 edificios. Limpiar esa red, puerta por puerta, habría sido una catástrofe sin el uso de explosivos. Las propias edificaciones eran la amenaza. Muros gruesos, estructuras interconectadas. El fuego de armas ligeras no les hacía nada, dando a los defensores un tiempo casi ilimitado para preparar la siguiente emboscada. La solución era entrar por los muros. No por las puertas, directamente a través de los muros. Un marín, 12 horas de turno y un muro. La herramienta oficial para atravesar muros era el AT-4, 15 libras de peso. Pero el equipo de combate estándar ya superaba las 80 libras, 36 kilos. Cada gramo extra para abrir una brecha era un gramo menos de agua, o de munición, o de un kit médico.
una elección mortal. Entonces estaba el M72, 5 libras y media, un tubo de 25 pulgadas, plegado, lo suficientemente pequeño como para colgarlo al hombro y olvidarse de él. ¿Para qué llevar un lanzagranadas si no hay tanques en la ciudad? Para hacer puertas donde no las había, directamente en los muros de hormigón. Un solo disparo, y la habitación se llenaba de un polvo denso y asfixiante de bloques de hormigón destrozados. Las variantes más nuevas, la M72A6 y la A7, ya estaban actualizadas. Tenían una ojiva diferente, diseñada exactamente para este tipo de objetivo. Ya no se trataba de penetrar blindaje, se trataba de un efecto de explosión contra estructuras, muros, habitaciones, edificios, los lugares donde vivía el enemigo real de 2004. Un informe del ejército lo dejó claro, escrito en 2010 por la 10ª División de Montaña, tras combates similares en Afganistán. El M72 ofrecía el mejor equilibrio entre peso y eficacia en combate, rápido de desplegar, preciso a corta distancia, ligero para llevar varios, y letal contra los objetivos que realmente estaban encontrando. El sistema de adquisiciones pasó 20 años intentando reemplazar un arma que la gente en el terreno ya sabía que necesitaba, así que los marines lo sacaron de vuelta de los arsenales. Mientras los soldados en el terreno redescubrían este tubo ligero, la ingeniería lo estaba reinventando en silencio. La silueta es la misma, el resto es completamente nuevo. El M72A9 es una munición antiestructura. Tiene una espoleta de retardo. Atraviesa el muro, luego explota. Las versiones FFE, Fire from Enclosure, permiten disparar desde espacios cerrados, usando una contramasa líquida especial para anular el fogonazo mortal para el operador. Ya no hay que salir a campo abierto. La producción moderna sale de las líneas de Nammo. Una planta en Raufoss, Noruega, otra en Arizona. Canadá suministró 4.500 unidades a las fuerzas ucranianas. Noruega donó 5.000 de sus propias reservas. Dinamarca entregó su arsenal justo antes de retirarlo formalmente. El mismo cohete ligero, barato y desechable, declarado obsoleto en los 80 contra los tanques soviéticos. Hoy, los soldados ucranianos lo disparan contra blindados rusos y trincheras fortificadas. Una guerra que en algunos tramos del frente se parece más a 1917 que a 2024. Es en estas trincheras, repletas de suministros de Canadá y Noruega, donde se expone el error fundamental de los despachos militares. Son las 3 de la mañana. Los despachos planifican para batallas de tanques. Pero la guerra real es otra cosa. La guerra real es un hombre, un edificio, y lo que puede cargar sobre sus hombros. Un sistema Javelin cuesta más de $200,000 por disparo. Es una maravilla, pero es pesado, complejo. En el arsenal, a oscuras, un soldado deja ese sistema inteligente en el estante. Toma un tubo simple, lo echa al hombro y desaparece en la noche. ¿Por qué este tubo primitivo sobrevivió a 2 programas de reemplazo carísimos? Porque en los gráficos combaten sistemas ideales, pero en un edificio, a las 3 de la mañana, lucha un hombre al límite de sus fuerzas. El M72 es un tubo telescópico de fibra de vidrio y poco más de 2 kilos de ciencia de cohetes. Ese plástico y fibra de vidrio que unos dedos congelados aprietan en una trinchera. Las burocracias siempre intentan reemplazarlo. Es demasiado simple, demasiado barato. Pero entonces empieza una guerra, y los soldados buscan la herramienta que funciona en su realidad, no la que está en la gráfica. En 1959, los ingenieros del arsenal de Redstone hicieron una pregunta simple. ¿Cómo le das a cada soldado un cohete que de verdad pueda llevar? 66 años después, las fábricas en Noruega y Arizona siguen produciendo, porque nadie ha encontrado una respuesta mejor. Y en los lugares donde la respuesta importa, nadie ha dejado de hacer la pregunta.